Me honro esta mañana de estar con ustedes y compartir este mensaje que confío será de bendición para todos. Además, tengo mucha alegría de estar en este lugar después de tantos meses que no he tenido oportunidad de hacerlo. De verles, en ocasiones los he visto afuera, en la reunión que se realiza a las 11, pero esta es la primera vez que puedo compartir con ustedes desde este púlpito. Deseamos nuevamente que este tiempo sea de mucho provecho y de mucha bendición para todos. El pasaje bíblico que vamos a compartir esta mañana es de Colosenses 1, 1 al 8. Lo voy a leer rápidamente porque es importante que podamos tener la lectura de este pasaje porque sobre él vamos a estudiar de inmediato. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hasta aquí la lectura del pasaje bíblico. El tema de hoy lo he titulado La base fundamental del servicio cristiano es la fraternidad. Y usted se pregunta, ¿qué es fraternidad? Fraternidad es una relación de amor y solidaridad entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. Así dice la RAE, es decir, la Academia de la Lengua Española. Y esto es verdad de parte también de los creyentes en Cristo Jesús. Colosas era una ciudad de Frigia situada en Asia Menor. En Colosas era importante la vinicultura. Había también una muy conocida industria lanera y se fabricaba un color púrpura llamado colosense. Un terremoto, dice la historia, la destruyó alrededor del año 65 después de Cristo. Algún personaje que se menciona aquí es Epafras, era como una especie de alumno de Pablo y fundador de la iglesia. También se menciona a un tal Arquipo, que era diácono de la misma, y ellos vivían en Colosas. Pablo nunca había estado en Colosas. Por consiguiente, tiene que comenzar la carta aclarando el derecho que tiene para escribirles. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con una sola palabra. Él es apóstol, un embajador de Jesucristo. Como leemos en el Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La palabra apóstol o apostolos en griego significa literalmente uno que es enviado. Pablo había sido enviado por Dios para predicar el Evangelio, especialmente al pueblo gentil o gentiles. Es interesante, siguiendo un poco el mismo pasaje que estamos estudiando en el versículo 2, la carta es dirigida a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Todos los genuinos cristianos son hermanos entre sí y santos para con Dios. La fidelidad es un aspecto distintivo de los hijos de Dios. Repito, la fidelidad es un aspecto distintivo de los hijos de Dios. Por lo tanto, los creyentes han de ser fieles, dignos de crédito y confianza para con Dios y para con los hombres. Santos significa que están separados del mundo para servir a Dios y como resultado de esa actitud deberían vivir vidas santas y consagradas a Dios.
Jesucristo oró al Padre en relación a sus discípulos en lo que se conoce como la oración sumo sacerdotal. Dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La otra expresión es fieles hermanos. Significa que son hijos de un mismo Padre por la fe en el Señor Jesucristo. En otras secciones del Nuevo Testamento, los cristianos son también llamados discípulos y creyentes. El servicio cristiano tiene como fundamento principal la fraternidad, es decir, la unión entre los hermanos y hermanas en Cristo. Es interesante que Timoteo no es descrito aquí como el predicador, el maestro, el teólogo o el consejero, sino como el hermano. Podemos tener estos y otros títulos académicos, pero lo más importante es que nos comportemos como hermanos en la fe. Muchas personas a quienes conocemos ahora es posible que nunca las hubiéramos conocido de no ser por el hecho de que somos creyentes y hermanos en Cristo. Por ejemplo, mi esposa y yo los conocimos a ustedes y a otros que no están aquí esta mañana, por supuesto, quizás estuvieron en la reunión de las 11. Los conocimos porque comenzamos a congregarnos en esta iglesia a poco tiempo de habernos radicado en Mountain House. Este es el caso también de nuestra hija Ana, que está aquí esta mañana. Si no, quién sabe si los hubiéramos conocido. Esta es la relación que se produce cuando somos hermanos en Cristo Jesús. En el saludo de creyentes a los creyentes de Colosas, el apóstol Pablo les dice, entre otras cosas, gracia y paz, versículo 2, sean a vosotros de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. No hay dos palabras que puedan expresar mejor las bendiciones del creyente, gracia y paz. Gracia era la expresión griega y paz era una salutación judía. Ambas se decían al entrarse y al despedirse. El orden de estas palabras es significativo. Primero gracia y luego paz. Es decir, si no hubiese Dios actuado primero en amor y misericordia para con nosotros, estaríamos aún en nuestros pecados. Pero como Él tomó la iniciativa y envió a su Hijo a morir por nosotros, ahora tenemos paz con Dios y paz con los hombres. Es interesante, entre otras cosas, que el cristiano se mueve siempre en dos esferas. El apóstol Pablo escribió, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El cristiano se encuentra en un lugar, un pueblo, una sociedad que lo ubica en este mundo, pero también está en Cristo. Esto entre comillas, para comprenderlo, está en Cristo. Es decir, está unido a Cristo. Esto hace referencia a su posición espiritual. La expresión en Cristo comunica intimidad, aceptación, seguridad. Estamos en Cristo, protegidos por Cristo, bendecidos por Cristo. Pero el cristiano también vive en dos dimensiones. Vive en este mundo y por lo tanto no toma a la ligera sus deberes y responsabilidades. Cumple todas sus obligaciones para con el mundo en que vive. Pero por encima y más allá del mundo, vive en Cristo. Es decir, es un cristiano, es un seguidor de Jesucristo. En este mundo puede moverse de un lugar a otro, estar hoy aquí, mañana allá, pero esté donde esté, siempre estará en Cristo. Su felicidad, su paz y su alegría no dependen de las circunstancias externas. Las cosas pueden cambiar, pero el hecho de que está en Cristo, que pertenece a Cristo, jamás cambia. Ni siquiera las situaciones tan difíciles y apremiantes de este año que pasó, el 2020, ¿verdad? Con la pandemia y todas sus consecuencias. Nada
cambia esencialmente para el creyente que está en Cristo. Repito, en el año 2020 e incluso el 2020 podrán ser difíciles en muchos sentidos, pero ello no cambiará la vida del creyente que tiene su confianza en Cristo. En la experiencia del apóstol Pablo, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Cristo. Así leemos en Romanos 8, 35 y 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, estar en Cristo es lo que le da sentido a nuestra vida y a nuestra manera de vivir. Vamos a ver ahora, siguiendo el mismo pasaje, dos aspectos clave de la vida cristiana. Colosenses capítulo 1, versículos 3 y 5 dicen: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. En este pasaje nos encontramos con lo que podríamos llamar la esencia de la vida cristiana. El hecho que llena de satisfacción el corazón de Pablo y por el que da gracias a Dios es saber que los colosenses tienen dos grandes cualidades cristianas: la fe en Cristo y el amor al prójimo. El creyente debe tener fe, debe saber lo que cree, pero también necesita poner su fe en acción, que muchas veces es lo más difícil de lograr. No es suficiente tener fe, porque puede existir una bondad o conocimiento sin amor, pero tampoco es suficiente el amor, porque puede transformarse en mero sentimentalismo. Espero que me expliquen. Espero que me he explicado bien en este concepto. Pablo habla de la fe que se deposita en Jesucristo. Es muy importante observar este detalle. El Señor siempre es presentado en la Biblia como el objeto de nuestra fe. Uno podría tener una limitada confianza en un banco, por ejemplo, pero esa fe es solo válida si la institución bancaria es confiable. La fe de las personas no es garantía de la buena custodia de su dinero si el banco no está bien asegurado. Así sucede en la vida espiritual. La fe debe ser puesta en el Señor Jesucristo, en nadie más. Él nunca fallará, nunca nos defraudará. Es posible que los hombres sí puedan defraudarnos más de una vez. En este mismo contexto, hablemos también de la esperanza cristiana. La fe y el amor del cristiano dependen de la esperanza que está reservada en los cielos para nosotros. Esta esperanza es parte esencial de la vida cristiana. El apóstol Pablo dice en un pasaje en el que estamos estudiando, Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esto no es solo una recompensa a nuestra fe y perseverancia. No se trata de ser buenas personas con la finalidad de obtener provecho de ese buen comportamiento. La esperanza significa en última instancia el cumplimiento de nuestra salvación. Es decir, cuando seremos llevados al cielo y participaremos de nuestra herencia eterna. En 1 Pedro 1, 3 y 5 leemos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué palabras de tanta bendición y de esperanza para el creyente son estas que leemos en la carta del apóstol Pedro. Un comentarista cristiano dice acerca de la esperanza: la lealtad a Cristo acarrea dificultades, pero estas no son la última palabra. La esperanza tiene la certeza que es mejor apostar la propia vida por Dios que confiar en el mundo. Un cuarto aspecto que notamos en este pasaje que estamos estudiando es lo que podríamos llamar un resumen del Evangelio. En Colosenses 1, 6 a 8 se encuentra este aspecto, un resumen del Evangelio y de lo que hace el Evangelio en la vida de las personas. En la última parte del versículo 5, Pablo hace referencia al Evangelio y en los versículos 6 a 8 señala: ese Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias de parte de Dios para todas las personas. En Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El Evangelio es verdad. No se trata de conjeturas, sino de certeza acerca de Dios. En Colosenses 1:5, pasaje que estamos estudiando, el apóstol Pablo señala: a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Para el apóstol Pablo, el Evangelio era la palabra verdadera de Dios a la humanidad. El Evangelio es verdad, pero también el Evangelio es universal, es para todo el mundo. No está limitado a una raza o nación, ni a una clase social o económica, es para todo el mundo. En Colosenses 1:6 leímos: el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, por supuesto, el mundo que era conocido en ese entonces. Pero sabemos que a través de los tiempos y también de las edades, el Evangelio está llegando cada vez más a todos los rincones de la tierra. El Evangelio es verdad, el Evangelio es universal, el Evangelio es transformador, tiene el poder de cambiar las vidas de las personas y de la sociedad en que el hombre vive. El Evangelio puede hacer que el pecador se vuelva en un hombre nuevo y arrancar paulatinamente de la sociedad el egoísmo y la crueldad. En la República Argentina muchos conocieron u oyeron hablar acerca del pibe Avellaneda, un famoso delincuente. Un día conoció el Evangelio de Jesucristo en la cárcel. Su vida cambió totalmente y cuando salió de la cárcel después de cumplir la condena, formó un hogar cristiano y recorrió el país hablando del poder del Evangelio como un testimonio real y personal. Uno de sus hijos es hoy un pastor evangélico que vivió y vio a su padre, en su padre, el poder transformador del Evangelio de la cruz de Cristo e imitó su fe. Mencionamos aquí una vez más las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí cabe lo que le pasó a este señor, a este delincuente, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Andamos en novedad de vida. El Evangelio es verdad, el Evangelio es universal, el Evangelio es transformador. El Evangelio es el que ha transformado nuestras vidas, la suya y la mía.
El Evangelio también habla de la gracia de Dios, es decir, del amor incondicional de Dios por una humanidad perdida y sin esperanza. Esa gracia se extiende al hombre pecador, lo rescata y le otorga una nueva vida. Como dice Juan 3:16 en ese conocido pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, la posesión de esta buena noticia del Evangelio implica, entre otras cosas, la necesidad de compartirlo. Jesucristo nos necesita para que llevemos el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Nosotros que hemos recibido el privilegio del Evangelio, tenemos también la responsabilidad de transmitirlo a otros. Unos lo hacen desde púlpitos, unos lo hacen a través de los medios de comunicación, otros lo hacen en forma personal a sus vecinos, a compañeros, etcétera, etcétera. Pero estamos en la necesidad, la obligación de transmitir este Evangelio que hemos recibido. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Comenzamos diciendo en nuestro estudio de esta mañana que la base fundamental del servicio cristiano es la fraternidad. ¿Qué significa esto? Que muchas veces tendremos que deponer nuestras actitudes antagónicas y como verdaderos cristianos, a semejanza de los colosenses, practicar las dos grandes virtudes cristianas que mencionamos al comienzo de este pasaje. Es decir, la fe en Cristo y el amor al prójimo. En 1 Juan 4:21 leemos, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. No les digo, por supuesto, que se den un abrazo ni se saluden con un beso, lo que se acostumbraba a hacer en otro momento, porque en este tiempo no es posible hacerlo, por las razones que todos conocemos. Pero necesitamos seguir practicando la fraternidad y el amor a nuestro hermano, el amor al prójimo. Cuidémonos mucho, queridos hermanos y hermanas, durante este tiempo para que más adelante, en la providencia del Señor, tengamos oportunidades de juntarnos con más tranquilidad y con más confianza para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El Señor les bendiga muy ricamente. Amén.